suscríbete y dale like. Muy buenos días, tardes, noches, los saludo con el gusto de siempre, soy José Luna Méndez. Acompáñame con este análisis puntual que realizamos después de esta controvertida mañanera, hoy por la aparición de este periodista Jorge Ramos, quien intentó sacar o poner en jaque al presidente López Obrador. Así que acompáñame a desmenuzar esta mañanera. Hoy te saludo con el gusto de siempre desde los estudios centrales de Sin Puntos ni Comas Informa en este jueves 22 de septiembre, que por cierto, antes de iniciar la mañanera, el presidente lamentó esta noticia, la muerte de 2 personas por un sismo más, allá después del pasado sismo registrado en Michoacán el pasado 19 de septiembre, 2 fallecidos por este sismo que se registró durante la madrugada. En consecuencia, el presidente dio a conocer que ya las autoridades de protección civil, la Coordinación Nacional, realiza estos censos en las afectaciones que ha generado esos movimientos telúricos, que hasta el momento van más de 1,000 réplicas después de el sismo de 7.7 magnitud que se presentó el pasado 19 de septiembre. Así las cosas, tome sus precauciones, hágalo para que de esta manera igual usted no se ponga en riesgo en caso de que su domicilio se encuentre afectado por esos temblores. Comuníquese con las autoridades más cercanas para que de esta manera ya entre usted directamente al censo. Hasta el momento, después de estos 2 fallecidos, continúan la evaluación de daños que ha dejado estos temblores en nuestro querido México. Hoy, luego de que en el Senado se suspendió la discusión y se devolvió el dictamen sobre las Fuerzas Armadas a comisiones, el presidente López Obrador no se quedó con las ganas y exhibió en la mañanera a los senadores que estaban en contra del proyecto de seguridad que propuso. Entre ellos está Osorio Chong, quien fue secretario de Gobernación en el gobierno de Enrique Peña Nieto, así como Claudia Ruiz, sobrina de Salinas, quienes están en esta lista de opositores. Ante esta situación, el presidente dejó en claro que volverá a presentar la iniciativa mientras sea presidente, porque no quiere que la Guardia Nacional termine de mal como sucedió con la Policía Federal. Veamos lo que sucedió hoy desde Palacio Nacional. Ven con buenos ojos y nos llaman blandos cuando decimos que abrazos no balazos, o cómplices de la delincuencia, o duros, ahora por ejemplo, que es como el mundo al revés, quienes usaban al ejército para reprimir sin fundamento legal, nos están acusando de querer militarizar el país, de implantar un régimen autoritario. Entonces, siempre hay esto, ¿no? Pero tiene que ver con la politiquería, básicamente. Esa es la respuesta a tu pregunta, y podemos verlo, y sería importante, porque esto hay que estarlo repitiendo, en los índices de letalidad, en enfrentamientos. Lo que pasaba antes, cuando se declaró la guerra al narcotráfico, que se usó al ejército, cuando se torturaba, cuando había masacres, y lo que sucede ahora. Y en ese entonces, pues no solo perdían la vida muchas personas, civiles, presuntos delincuentes, sino también muchos elementos de las Fuerzas Armadas y de otras corporaciones. Entonces, ahora eso no se permite. Esto es de esta manera el presidente exhibe
cómo se ha generado el tema de violencia en las calles, cómo se mantiene el índice de letalidad a cargo de las fuerzas federales, de las Fuerzas Armadas. Lamentable lo que sucede. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el Senado? Le comento a usted. A petición de Morena y sus aliados, se aprobó retirar del dictamen que propone ampliar hasta el 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública para regresarlas a comisiones y, de ser necesario, construir un nuevo proyecto para después continuar con su análisis. De esta manera, sí, se ha detenido esta aplicación de la Guardia Nacional que continúe realizando trabajos de seguridad en México, en toda la República Mexicana. De esta manera el presidente exhibe esta tabla de cómo se ha traducido la presencia de las fuerzas federales, de la Guardia Nacional en las calles, que afortunadamente, pues, aunque usted no lo crea, como dijeran sus spots del gobierno de Felipe Calderón, las cosas están cambiando, porque hoy en día lo que busca el gobierno es tener una autoridad, una policía en la cual confíe la población y no solamente desaparezca o cometa crímenes de Estado como sucedía en anteriores sexenios. Es ahí donde puntualmente el gobierno federal insiste en que se apruebe la presencia de la Guardia Nacional hasta 2028. Esta petición pues tendrá que analizarse ya. En ese sentido se ha detenido este dictamen. Hay que ver qué sucede. Y miren que las reacciones por esta situación no se hicieron esperar, no se hicieron tardar. De inmediato la oposición tomó ventaja y dijo que es una victoria, como lo refirió esta polémica senadora Lili Telles, quien a través de su cuenta Twitter dijo que el día de ayer se logró detener al presidente en el Senado. ¿Por qué? Porque de viva voz lo dio a conocer la propia Morena y sus aliados, que tendrían que analizar de nueva cuenta el proyecto para ver si era válido o no que continuaran las Fuerzas Armadas, como bien se lo digo a usted, en las calles hasta el 2028, porque ha generado mucha polémica. La oposición sigue desaprobando esta decisión. Lamentablemente no ayudan en mucho en materia de seguridad, y es ahí donde el presidente hace énfasis y les hace el llamado reiteradamente a que se unan si hay ese pleito, como toda oposición, si hay ese descontento por las políticas que ha implementado. Bueno, que analicen, que propongan y que estén del lado del pueblo mexicano, más que en sus propios acuerdos que realizan la oposición. Así que, una vez más, se ha detenido esta discusión. Buscarán realizar un nuevo acomodo para que continúe este análisis, y cabe señalar que Morena y sus aliados estuvieron muy cerca de lograr la mayoría calificada, ya que se tenía contemplado que serían 75 votos. Sin embargo, sí, no se logró tener la mayoría, ya que son 86, para que de esta manera se logre la reforma constitucional en materia de seguridad pública. Ojalá y que de nueva cuenta se retome esta discusión y ya por fin la oposición se deje de oponer a temas importantes como lo es la seguridad en todo el territorio nacional. Ojalá y que las cosas cambien en pro del pueblo mexicano. Cambiando de tema, al ser cuestionado por la reciente declaratoria como terroristas a los cárteles mexicanos por parte del gobernador de Texas, Greg Abbott, en respuesta al presidente López Obrador, le atribuyó las declaraciones de dicho gobernador como acciones en pro a las elecciones de Estados Unidos, quien por cierto está buscando una reelección, el gobernador de Texas. Además, el presidente de México preguntó al aire si le corresponde al gobernador realizar esta declaratoria, quien envió una carta al presidente John Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris solicitando clasificaciones de terroristas federales para los cárteles de México. Veamos lo que sucedió desde Palacio Nacional. Mire, en Estados Unidos hay elecciones en noviembre. Yo creo que el gobernador de Texas, no sé, Jorge sabe más de esto,
está postulándose para reelegirse o no. ¿O hay elecciones de gobernador en Texas? Sí, sí, sí. Entonces están utilizando el tema migratorio con propósitos electorales. Habría que ver si le corresponde a él hacer esa declaratoria, si no tiene que ver con el gobierno federal, pero en noviembre son las elecciones y ellos siempre utilizan con propósitos electorales lo migratorio. Y por eso es que toman estas medidas. Creo que ya no funcionan esas prácticas, porque en Estados Unidos, en México, en todo el mundo hay mayor toma de conciencia, más politización, y la gente no se deja manipular. Y si el señor quiere reelegirse, pues debería tomar en cuenta que hay en Texas muchos mexicanos, muchos hispanos, y en todo Estados Unidos, y que ya no se ve bien que se esté maltratando a los migrantes. Sin palabras lo que le dijo el presidente al gobernador de Texas, Greg Abbott, esto en relación a esta pues ya declaratoria que hizo el propio gobernador de Texas. Y es que no es la primera vez, déjeme le digo, que el propio gobernador de Texas se pone en el ojo del huracán, ya que anteriormente también lo ha dicho con sus declaraciones y sus hechos, quien utiliza medidas extralimitadas antimigrantes que tienen como fin, bueno, todas esas acciones que realiza el gobernador de Texas tienen un propósito: lograr la reelección, lograr conseguir en el puesto como gobernador de Texas. Y es lo que lamenta el presidente de la República, López Obrador, que se utilicen estos temas, principalmente el migratorio y el de seguridad, para hacer campaña política en los Estados Unidos, algo que lamentó. Y también es importante mencionar que hoy en día el voto hispano, el voto de los latinos, puede hacer la diferencia en noviembre cuando se hagan cambios de gobernadores y también pues ya en vísperas de un cambio de gobierno federal en 2 años. Así las cosas, la realidad es que sigue el gobernador de Texas utilizando a los migrantes para conseguir votos. El cambio de mentalidad, como lo dijo López Obrador, ya están bien despiertos los paisanos, quienes pueden elegir y opinar y decidir en las próximas elecciones. Pero ¿qué es lo que busca o qué es lo que pretende el gobernador de Texas, Greg Abbott? Bueno, emitió una orden ejecutiva que designa a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas e instruyó al Departamento de Seguridad Pública del Estado a tomar medidas inmediatas para mantener seguros a sus ciudadanos, a sus tejanos, en medio de la creciente crisis nacional por el fentanilo. Esta droga que a decir real, pues está ocasionando graves daños, no solamente en Texas, sino en todo Estados Unidos. Pero ahí es de qué manera interviene el gobierno de Estados Unidos para frenar este consumo. Ya sería otro tema totalmente diferente que no le concierne al gobierno mexicano. Continuando con mayor información, Andrés Manuel López Obrador señaló que las autoridades de Guanajuato, escúchalo bien, no ayudan a mejorar el tema de seguridad en su demarcación, mientras que el fiscal estatal lleva mucho tiempo en el cargo público porque tiene muchas agarraderas, acusó el mandatario. Esto en relación
a tan lamentable asesinato de 10 personas en un bar el día de ayer, hecho que generó el despliegue de las fuerzas federales en territorio guanajuatense. En ese apartado, el mandatario aseveró que lo que realmente está fallando en la Fiscalía de Guanajuato. Eso dijo el presidente López Obrador en la mañanera. Ya los del PAN quieren que les diga, ayer fue un día difícil, a pesar del temblor, que claro, fue hoy, pero en la madrugada. Pero ayer fue uno de los días de más violencia, de más homicidios. Hubieron 91 homicidios. Pero ¿saben dónde hubieron más? En Guanajuato, para variar. A ver, ¿por qué no lo pones? ¿Cuántos dije? Sí, 91. $20 en Guanajuato. 22%. Y los senadores de Guanajuato en contra de que la Guardia Nacional cuente con el apoyo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa. Les voy a poner, igual que el de Guerrero, las instalaciones de la Guardia Nacional que tenemos en Guanajuato. Independientemente de que tenemos diferencias políticas con los gobernantes, actuamos con responsabilidad protegiendo a la gente de Guanajuato, pero no ayudan. El fiscal de Guanajuato lleva como 15 años y no lo cambian porque pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo que tiene muchas influencias, muchas agarraderas. De esta manera el presidente no se quedó con las ganas y lo reveló. Lo dijo que el gobernador Diego Sinoé Rodríguez del PAN no tiene la autoridad y está rodeado, así de claro, para remover del cargo al fiscal de su estado. Esto debido a que esta persona lleva varios años en el poder, sí, en el poder judicial, en la fiscalía, y no ha logrado hacer nada bien por su estado. ¿Pero quién es él? Carlos Zamarripa, quien lleva 19 años en el cargo, tomó su responsabilidad de servidor público en el año 2009, con una tasa de 4 homicidios por cada 100,000 habitantes, y para el 2020, escuche bien, 11 años después de estar ocupando ese cargo público, ya presenta una tasa de 70 homicidios por cada 100,000 habitantes, y la cifra sigue creciendo, se sigue elevando allá en el estado de Guanajuato, uno de los estados que ha presentado mayor índice de violencia en el sexenio de, lamentablemente, de Andrés Manuel López Obrador. Y es ahí donde el presidente le dice a los panistas por qué se oponen a la integración de la Guardia Nacional cuando yo he hecho todo lo contrario, al apoyar al gobernador de Guanajuato, que por cierto, después de este lamentable hecho del asesinato de 10 personas el día de ayer, bueno, la orden del gobierno federal fue atenderlo, brindar mayor seguridad en aquel estado, que lamentablemente la gente no se lo merece, que esté viviendo este clima de inseguridad. Y solamente para que lo tenga usted en cuenta, el estado de Guanajuato se concentra la mayor cantidad de homicidios en todo el país, en toda la República Mexicana. Esto con cifras de 1,545 casos hasta este año, según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ahí, de nueva cuenta, el presidente les dice por qué se oponen a la creación de la Guardia Nacional
esto a los senadores y diputados panistas que siguen molestos con esta iniciativa de seguridad, cuando el presidente dijo: déjense de hipocresías, apoyen al pueblo, que lo que quieren es paz y tranquilidad para vivir mejor. Y Guanajuato es uno de los estados más violentos, donde gobierna, por cierto, el panismo desde hace varios años. Así las cosas, ojalá y que pronto se logre conseguir la paz, no solamente en Guanajuato, sino en todo el país, con el apoyo de cada uno de los funcionarios. Y ahí el reclamo que le hace el presidente a este fiscal estatal que lleva 19 años en el cargo y no lo han logrado remover. Lamentable lo que sucede en Guanajuato. Y mire, ya para concluir este resumen, análisis de la mañanera, una vez más el periodista Jorge Ramos hizo acto de presencia en la mañanera, quien se lanzó a la yugular al acusar que el gobierno de la Cuarta Transformación es el más violento de la historia moderna de México y que su estrategia de abrazos no balazos no ha funcionado o no le ha funcionado de todo bien al presidente López Obrador, quien respondió y se defendió y también exhibió una comparativa de homicidios entre su gobierno y los sexenios pasados. A su vez, reiteró el presidente López Obrador que él se ha entregado en tiempo completo, en cuerpo y alma, a garantizar la paz en el país, atendiendo las causas antes de generar más violencia. Veamos lo que sucedió desde Palacio Nacional. Reforma, le agradezco la oportunidad de preguntar con absoluta libertad. He venido, esta es la cuarta ocasión, para que no diga que solo vengo a criticar, vengo a hacerle también dos propuestas. Ya que está hablando de criminalidad y de violencia, tengo que comenzar con malas noticias. Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México. Ya lo es, señor presidente. Contigo. Estas son las cifras de su propio gobierno, las saqué de su propia página. Sí. ¿Y cómo consideramos nosotros deben darse a conocer? Son del Secretariado Ejecutivo. Sí, del Secretariado. Y las cifras las acabo de sacar de las cifras que ustedes publicaron el martes pasado. Sí. O sea que ya es el gobierno más violento en la historia moderna de México. Sí, pero déjame que yo te explique cuáles son nuestras cifras. Sí, vamos a comparar gobierno con gobierno. Es lo mismo, nada más que presentado de otra forma. Okay. Las cifras que yo tengo indican que usted tiene ya el gobierno más violento en la historia moderna de México desde la Guerra Cristera y la Revolución. Pero todo tiene una explicación. Okay. Sí. Mira, este es Salinas. En su gobierno hubo un incremento en homicidios del 9.2%. Con Zedillo hubo una disminución del 31.2%. Homicidios dolosos, ¿no? Homicidio doloso, de eso estamos hablando. Con Fox hubo un incremento de 1.6% de homicidios dolosos en su gobierno. Esto es algo excepcional. Estamos hablando de un incremento del 200%, para ser exactos, 192.8% con Calderón. Con Peña, 59% de incremento. Y aquí viene lo que tú debes de tomar en consideración. Aquí entramos nosotros. Mira cómo iba esto. En tu proyección. Hemos logrado una disminución en el tiempo que llevamos de cómo encontramos la incidencia delictiva en homicidios
hasta el día 20 o hasta hace unos días de menos 10.6. ¿Desde cuándo ese 10%? Perdón, señor presidente. ¿Mande? ¿Desde cuándo es ese 10% comparado con qué? Comparado con 19. Nos costó mucho lograr esto, porque la tendencia, si no hubiésemos hecho nada, si no nos hubiese funcionado nuestra estrategia, y hasta la voy a subrayar, de abrazos, no balazos, que se puede también resumir en que la paz es fruto de la justicia, que no se resuelve solo el problema de la inseguridad y de la violencia con medidas coercitivas, sino que hay que atender las causas y que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Nuestros vecinos, amigos de Estados Unidos, sus gobernantes, son muy dados a eso, a querer enfrentar el mal con el mal. Lo dijo el presidente, lo expuso en la mañanera. Estados Unidos utiliza la fuerza para frenar o intentar frenar la violencia, pero ¿qué ejercen? Más violencia. Hoy el presidente, ante este fuerte cuestionamiento que realiza Jorge Ramos, el polémico periodista Jorge Ramos de Univisión y del periódico Reforma, bueno, intenta poner en jaque al presidente López Obrador en decirle: tu estrategia de seguridad no sirve para nada, no está dando resultados como él quisiera. Bueno, aquí la pregunta es para Jorge Ramos: ¿por qué llega de esa manera casi a amedrentar al presidente? Bueno, por una simple razón. El día de ayer, como bien le comentaba, no pasó a discusión en el Senado la estrategia de que permanezcan la Guardia Nacional hasta 2028 en las calles para atender esa situación de inseguridad que padece el país. Sin en cambio, de manera sorpresiva, aparece Jorge Ramos en la mañanera cuestionando el tema de seguridad, la estrategia que implementa el gobierno federal, y a decir el propio periodista, no le ha dado buenos resultados al gobierno de la Cuarta Transformación. Ojo, que quede claro, los grupos criminales, como bien lo dijo el presidente López Obrador, no se crearon en el tiempo que él lleva gobernando. En cambio, está implementando estrategias para mejorar ese panorama, ese clima de inseguridad, mediante medidas coercitivas, mediante atendiendo las causas y no utilizando las fuerzas del orden como quisiera la oposición, utilizando pues las balas como lo hizo Felipe Calderón, el declarar la guerra al crimen organizado, y lo que consiguió fue más muertes que mejorar el panorama o el clima de inseguridad. Y lo que fue muy preciso el presidente fue en que su estrategia está buscando tranquilizar, apaciguar la situación, pero eso no quiere decir, como bien se lo dije, que no se utilice o que no respondan las fuerzas federales a un ataque directo. Al contrario, lo están haciendo siempre y cuando se requiera y no ocasionando crímenes de Estado como sucedió en sexenios pasados. Y ahora bien, el pueblo mexicano confía en el gobierno federal, en que mejore las cosas. Hablamos que son años difíciles, años donde el gobierno ha intentado poner un freno total a esta inseguridad que padece el país, y principalmente estados muy marcados como Guanajuato, como bien se lo ponía, un estado el cual lamentablemente la ciudadanía ya le pide a su gobierno pues atender esa situación de inseguridad. Y es ahí donde usted le digo, el gobierno no expone o no intenta esconder los datos en temas de homicidio lamentable. Sí, dañan y pesan mucho para el gobierno, pero es la realidad que existe en nuestro país, y el gobierno es ahí donde dice: tengo que atenderlo de otra manera, no utilizando la fuerza, no utilizando las balas para contrarrestar esta inseguridad que padece todo el país. Y hay que ser realistas, no en todos los estados
está como quisiera la oposición ardiendo en llamas México. Por ello, hoy el gobierno muestra esas cifras reales, no las esconde, son datos que duelen, son datos que no puede cambiar el gobierno, pero sí los puede atender de otra manera. La estrategia de seguridad del gobierno federal ha sido fuertemente cuestionada por la oposición, porque bien le digo a usted, quisieran que se viera esas guerrillas al interior del país, algo que no ha sucedido al extremo como sucedieron en sexenios pasados. Y hoy, bueno, el presidente les dice, estamos trabajando, estamos atendiendo las causas, la juventud, quitándole ese semillero al crimen, porque es cuando llegan a ocupar a esos jóvenes para que se integren a sus bandos y de esta manera lastimen a la sociedad en general. Cabe señalar que ante todo este panorama, ahora la situación que está enfrentando el gobierno federal es la corrupción entre los jueces, aquellos jueces que se han corrompido y han puesto en libertad a aquellos generadores de violencia, como lo vimos en Colima, este capo que en el mes pasado generó terror en el estado de Colima y fue liberado en cuestión de horas por decisión del juez, ya que argumentó que no había sido aprendido como se debía. Imagínense así las cosas, y es ahí donde igual el gobierno lucha para atender esa situación, esa problemática, donde los jueces hoy en día están poniendo en libertad a estos sujetos que lastiman a la sociedad. Pero ahora bien, hablando de Jorge Ramos, este periodista polémico no solamente en México, sino en otros países, bueno, ¿qué hace? Pues intenta poner en jaque al presidente López Obrador. Sin embargo, este le respondió con respuestas claras, abundando en los temas, en las cifras que tiene el gobierno federal, no escondiendo y traduciendo como son realmente la situación de inseguridad, de homicidios que lastiman al país, pero hasta le sacó, como bien le dije a usted, el tema que implementa Estados Unidos en atender la inseguridad en aquel país, en el país de las barras y las estrellas. Pero no es de sorprenderse que Jorge Ramos, después de generar este revuelo en la mañanera, salga corriendo al aeropuerto y de esta manera pues ya deje el país. Pero sin duda la invitación es para que vaya a las comunidades donde se está generando este clima de inseguridad y realmente analice muy bien qué es lo que está pasando a raíz, a fondo, qué es lo que está sucediendo, por qué esta violencia en aquellos estados donde no se ha logrado tranquilizar y donde el gobierno interviene y de una u otra manera igual busca ya que la Guardia Nacional esté presente hasta el 2028. Sin embargo, la oposición se opone a como dé lugar, no quiere o no sé qué es lo que busca la oposición para que no logre tener a la Guardia Nacional en las calles. La realidad es esta: Jorge Ramos llega a hacer lo suyo, llega a generar polémica en el tema de seguridad. Hoy el presidente fue claro, fue conciso, no cayó en este intento de encasillarlo, al contrario, creo que hubo mucho debate. Ojalá y que Jorge Ramos vaya, como bien le decía a usted, a esos lugares donde está padeciendo mucho la inseguridad y que realmente se dé cuenta qué es lo que está padeciendo o cuál es esa raíz, porque no solamente se va con... pero eso no va a suceder. Él solamente se va con sus fuentes, con lo que le pasan al día, y es ahí donde él genera pues ese tipo de periodismo. Amarillismo, en cierta manera, siempre se ha caracterizado Jorge Ramos con hacer este tipo de polémicas, con ese tipo de discusiones, y no es la primera vez, ni lo será, ni será la última que llega a cuestionar al presidente y su estrategia de seguridad. Ojalá y que el propio Jorge Ramos permanezca más en México y se dé cuenta de qué manera está actuando la autoridad federal para atender el tema de seguridad a fondo, a raíz, atendiendo las causas y no utilizando la fuerza. Así las cosas. Bueno, por mi parte ha sido todo, esperando que se encuentre de lo mejor en este jueves 22 de septiembre. Soy José Luna Méndez. Gracias por estar en sintonía de Sin Puntos ni Comas Informa, invitándolos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Suscríbase si no lo ha hecho en nuestro canal de YouTube
Recuerde que todos los días estamos llevando contenido nuevo y al instante para que usted esté bien informado de lo que sucede en México y el mundo. Así que gracias por estar en sintonía y recuerde que la verdad siempre sale a la luz, pese a quien le pese. Hasta la próxima. Suscríbete y dale like.